intervenciones. Bueno, primero quería darles la bienvenida en nombre de la Cancillería Argentina a este ciclo de seminarios que estamos organizando desde la Dirección de Derechos Humanos. Vamos a empezar la apertura en breve. Quería contarles que tenemos participantes de, bueno, por supuesto de Argentina, de Armenia, de Bolivia, de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, de República Dominicana, de Uruguay, de México, de Italia, de España, de Tailandia, de Canadá, de Honduras, Mozambique, El Salvador, Bélgica, Noruega, Guatemala, Perú, Francia, Palestina, Panamá y Paraguay. Así que es todo un éxito para nosotros y es muy importante para la Argentina poder volver a poner en agenda, en discusión los temas de la agenda de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para la Argentina es una política de Estado y es un honor tenernos en este seminario y sobre todo en este contexto que tiene algo bueno, que es que nos permite acercarnos y poder tener este tipo de debates y con los invitados e invitadas de lujo que tenemos. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al embajador Guillermo Justo Chávez. Él es el jefe de gabinete de la Cancillería y él nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Guillermo. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que en primer lugar quiero felicitar a Cecilia Meirovich, que es nuestra directora de Derechos Humanos, nuestra flamante directora de Derechos Humanos, por la organización de este seminario. Creo que ya de por sí estaba garantizado el éxito a partir de las personalidades destacadas que van a participar. La verdad que para nosotros es un orgullo tenerlos aquí. Yo los estoy observando, por supuesto, a través de la pantalla. Y bueno, la verdad que estoy un poco emocionado, digamos, por la admiración que siento por muchos de quienes veo del otro lado. Quiero decir algunas palabras en nombre, me tomo el atrevimiento, digamos, de hablar en función del lugar que ocupo en nombre del Estado argentino. La verdad que nosotros, a partir del 10 de diciembre de 2019, y lo digo para quienes por ahí nos siguen de cerca la política argentina, con la cantidad de asistentes que hay de distintas naciones del mundo, nosotros a partir del 10 de diciembre de 2019, nuestra agenda de política exterior recuperó algo que para nosotros hace a nuestra identidad, que es la política de derechos humanos. La política de derechos humanos para nosotros simboliza una cuestión central en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Nuestra historia en materia de derechos humanos así lo amerita, así lo ratifica. Nuestra constante militancia en la materia y las destacadas personalidades que la República Argentina ha dado, digamos, a los derechos humanos en el mundo hacen que para nosotros sea realmente un mandato de Estado. Lamentablemente, durante el gobierno anterior eso no ocurrió y por eso nosotros iniciamos al principio de nuestro gobierno una política realmente contundente y agresiva, si se permite la palabra, para reinstaurar la agenda de derechos humanos como corresponde a nuestra historia. Así que, en primer lugar, otra vez quiero dar la bienvenida que ya dio Cecilia a este seminario, contarles que para nosotros la presencia de expositores de la jerarquía, de Paula Lichbaki, de Viviana Krikcevic, de por supuesto el maestro Raúl Zaffaroni, tanto de Juan Méndez como Claudio Grossman, destacadísimas personalidades, no hacen más que prestigiar esta actividad. Quiero decirles también que en el marco de la política de derechos humanos que con fuerza está
tratando, digamos, de recuperar el gobierno, la administración de nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro canciller Felipe Solá. Hemos, como les decía al principio de la conversación, hemos designado a nuestra flamante directora de Derechos Humanos, Cecilia Meirovich, pero también hemos avanzado en políticas de justicia, en cuestiones, digamos, de género, a partir de la creación por parte del Ejecutivo Nacional del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y nosotros jerarquizando también el área a partir de la creación de la Dirección de la Mujer, que todos sabemos, la cuestión de género y la cuestión de derechos humanos es una cosa sola, es una identidad. Al mismo tiempo, tenemos el honor de contar con un destacadísimo profesional al frente de nuestra misión en organismos internacionales, que es Federico Villegas Beltrán. Para nosotros realmente es un orgullo tener a alguien con tanta trayectoria, tanto prestigio en la materia, que a nosotros también, por supuesto, sabemos que la República Argentina está representada en forma excelente. Lo mismo digo de Carlos Raimundi, nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, también un militante de la causa de los derechos humanos. Y finalmente quiero hacer una mención, y que tiene que ver, por supuesto, con las características del seminario de hoy, que digamos, pone de relieve también la agenda de la prevención de la tortura, hablar de un gran funcionario, un gran jurista, un hombre de los derechos humanos y alguien que para nosotros va a prestigiar el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Para nosotros que el doctor Mario Coriolano pueda volver al subcomité va a ser un paso muy importante para consolidar nuestras políticas de Estado en materia de derechos humanos. Así que nosotros desde la Cancillería y desde el Estado argentino estamos trabajando fuertemente para que esa candidatura tenga el final que nosotros esperamos. Así todo, quiero decirles que en este contexto de pandemia nos toca encontrarnos de esta manera, pero también es una gran oportunidad para que las sociedades se muestren realmente en su verdadera dimensión. Esa dimensión que para nosotros muestra las lógicas, digamos, de la solidaridad, la dinámica, digamos, de cómo las sociedades pueden cooperar. Me parece que son, de alguna manera, un reto en el tema que nos ocupa, digamos, el tema de derechos humanos, porque más que nunca, digamos, se ven los grandes lineamientos, digamos, que se trazan las sociedades a partir de promover vínculos de solidaridad, de cooperación, de protección de la vida y la salud de las personas, y ahí se ven claramente las diferencias con sociedades que han optado por el individualismo, por el egoísmo, por la negación, digamos, de los derechos humanos, por el ocultamiento de la violación a los derechos humanos. Entonces es una gran oportunidad también la pandemia para poner un poco las cosas en su lugar. Finalmente quiero decir que esa agenda de política exterior a nosotros nos da una oportunidad también para poner en eje de nuevo la cuestión de la violencia institucional, que sabemos que va de la mano de la tortura. Es decir, todos sabemos que la violencia institucional es herencia del autoritarismo, y sabemos, digamos, que estos momentos en el mundo
generan condiciones para la aparición de conductas autoritarias por parte de algunos sectores de la sociedad y por parte de los gobiernos, digamos, que conllevan la violencia institucional. Entonces, desde nuestro lugar, lo que ansiamos es que este tipo de actividades, como este seminario, en el cual ponemos otra vez de relieve la cuestión de la prevención de la tortura, sea, digamos, un mecanismo de alerta, digamos, temprana, como para que en los estados, por supuesto en la República Argentina, y en todos los estados, digamos, participantes, esté siempre el llamado de atención sobre la violencia institucional a través, por supuesto, de las políticas de prevención y de lucha contra estas prácticas tan degradantes de los derechos humanos. La República Argentina va a seguir fortaleciendo, identificando nuevas formas para cooperar en esta materia. Vamos a trabajar fuertemente con todos nuestros representantes. Vamos a trabajar también con las naciones hermanas que compartan estos ideales. Y finalmente, con estos jugadores, diríamos en términos nosotros los argentinos que somos tan futboleros, con estos jugadores que hemos puesto, digamos, en el campo de juego, como recién mencioné, como Federico Villegas, como Cecilia Meirovich, como Mario Coriolano, que queremos que rápidamente entre al campo, como Carlos Raimundi y todos y todas quienes participan de este mismo ideario, podamos concretar este ansiado sueño que todos tenemos, ¿no? Una sociedad donde la vigencia, la protección, la militancia de los derechos humanos hagan una sociedad más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al embajador Guillermo Chávez. Y quería reconocer la presencia, pues se acaba de conectar de nuestra embajadora ante Naciones Unidas, que está partiendo en unos días, pero se tomó el tiempo de poder estar presente en este webinar, que es la embajadora María del Carmen Esquef. Marilita, muchas gracias por estar. Un tema, Cecilia, si me permitís, Sí. que me olvidé porque no sabía que iba a participar, pero quiero también hacer una reflexión, una mención acerca de nuestra embajadora. Para nosotros es un orgullo que María del Carmen Esquef forme parte de nuestra misión en Naciones Unidas, que sea la jefa de la misión, porque pasa a completar este Dream Team para nosotros, que es en materia de derechos humanos. Así que desde ya a Marilita desearle el mejor de los éxitos y que por supuesto como gran argentina que es, nos va a dejar en el mejor lugar al Estado argentino y a todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a Mario Coriolano, nuestro moderador. Mario Coriolano es en este momento defensor actuante ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, es un destacado profesor en la Universidad Nacional de La Plata, es ex miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura, a donde ansiamos que pueda volver a partir de la elección que va a tener lugar en breve, y además también fue miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Le voy a dar la palabra a Mario, que va a moderar las intervenciones, y al final vamos a tener un cierre con nuestro embajador en Ginebra, Federico Villegas Beltrán. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar, y muy especialmente a los que han aceptado integrar el panel, que nos prestigian con su presencia, pero además estamos muy ansiosos de escucharles para poder construir la nueva hoja de ruta en esta etapa de luchar contra la tortura. ¿Se escucha bien, Cecilia? Okay. Perfecto. En primer lugar,
agradecer al señor jefe de gabinete de la Cancillería por el apoyo de esta iniciativa, que es un trabajo conjunto que venimos haciendo un equipo que va pensando la agenda, los panelistas, y que sabemos que en poco tiempo hay mucho para decir. Así que me toca la difícil tarea de regular los tiempos acordados con los panelistas, pero no puedo dejar de agradecer el apoyo a la iniciativa y desde luego, ya que lo mencionó el embajador Chávez, también agradecer al gobierno argentino por la confianza en haber formulado mi candidatura para el regreso al subcomité. Tenemos, como ya se dijo, público de muchos países, con mucha pluralidad de saberes, y un panel que nos va a permitir pensar cómo abolir la tortura. Un desafío que la humanidad no ha logrado, como sí lo ha logrado en otros temas, como con la esclavitud, pero no así, no hemos podido abolir la tortura. Y si bien en este primer tema vamos a ir mostrando la posibilidad de una agenda de una política exterior con eje en los derechos humanos, en la segunda reunión trabajaremos sobre la discriminación, las diversidades y el rebrote del racismo. Luego iremos a pensar la transversalidad de los derechos humanos en las distintas políticas públicas. Tener hoy a Juan Méndez, a Paula Lisbaschi, a Viviana Kristisevic, a Claudio Groman y a Raúl Zaffaroni para que pensemos juntos cómo formular una nueva etapa en el trabajo articulado. Organismos internacionales de ONU y OEA, organizaciones de la sociedad civil y sectores del gobierno. Tres planetas que cuando se han alineado han permitido avances importantes en materia de derechos humanos, como lo ha sido, por ejemplo, que se terminara la dictadura en Argentina. Hoy, el orden acordado para las intervenciones, que es el que acabo de mencionar, nos permitirá escuchar a través de las exposiciones de Juan, Paula, Viviana, Claudio y Raúl, distintas miradas desde los recorridos, experiencias, un trabajo de 5 personas a favor de los derechos humanos, en contra de la tortura, que necesitamos escucharlos. El tiempo van a ser 10 minutos, es lo acordado, además del orden y el tiempo. Van a escuchar Juan, Paula, Viviana, Claudio y Raúl un aviso sonoro para no interrumpirlos, que significa que le quedan 2 minutos. Al final de la primera vuelta yo les voy a leer los comentarios y preguntas de modo conjunto y van a tener ustedes después una segunda vuelta de 3 minutos cada una y cada uno para completar las intervenciones. Así que, sin más, querido Juan, quedas en uso de la palabra. Muchas gracias, y también yo quiero agradecer a la Cancillería Argentina por esta oportunidad de conversar sobre este tema importantísimo. Y también me honro mucho en ser parte de este panel con muy distinguidos y distinguidas presentadores. Me causa mucho aliento reconocer que se retoma desde la Cancillería Argentina una tradición que por lo menos en la democracia desde 1983 hasta ahora había caracterizado a la Argentina en el Concierto de las Naciones, una tradición de apoyo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, pero también contribuciones al desarrollo normativo y al fortalecimiento de la solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos donde quiera que estén. Esta tradición incluye muchos hitos y algunos ya se han mencionado, pero yo quiero destacar la participación de la Argentina en la elaboración de la Convención sobre Desaparición Forzada y también en la creación de la Relatoría Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las medidas de no repetición. Y esos son solo 2 ejemplos, pero son recientes y por eso los quería destacar. En la lucha contra la tortura y contra el trato cruel, inhumano y degradante, nos enfrentamos a una gran urgencia.
no solamente porque, como dice Mario, no hemos podido erradicarla, diría yo, porque abolida en términos jurídicos está desde siempre la tortura, pero es cierto que la práctica no se condice con esa prohibición absoluta. Pero la urgencia, además, la marca también la pandemia del COVID-19, porque específicamente con relación a las personas privadas de libertad, enfrentamos un gravísimo riesgo para la salud y los derechos elementales básicos de las personas privadas de libertad, y nos enfrentamos también con un gran nivel de desidia y de falta de transparencia por parte de los estados sobre la dimensión real del problema de la pandemia en las cárceles. Pero lo bueno es que tenemos desde dónde comenzar, porque la lucha contra la tortura a nivel de derecho internacional tiene un marco normativo muy bien desarrollado, a través de la Convención contra la Tortura, también la Convención Interamericana contra la Tortura, el protocolo optativo de la Convención contra la Tortura y otros desarrollos normativos que nos permiten insistir en lo que se tiene que hacer. Y ese desarrollo normativo implica no solamente la prohibición absoluta tanto de la tortura como del trato cruel, inhumano y degradante, que no reconoce ninguna situación de emergencia ni estado de guerra, pero también la obligación de prevenir la tortura, que está bien establecida, la obligación de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura, independientemente de que constituyan además crímenes de lesa humanidad o no, la posibilidad de la jurisdicción universal para impulsar esa obligación de castigar la tortura, la regla de exclusión de toda prueba obtenida bajo la tortura y la prohibición del retorno o el non-refoulement a lugares donde se está en riesgo de tortura. Además, el derecho internacional ha desarrollado mecanismos. La relatoría que me tocó ocupar entre el 2010 y el 2016 en Naciones Unidas, pero también el Comité contra la Tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura y diría yo también el Fondo Voluntario para Víctimas de la Tortura, que es otro instrumento importante que Naciones Unidas ha desarrollado. Y eso sin dejar de mencionar la Relatoría de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay tareas pendientes y aunque son muchas, yo voy a mencionar solamente algunas antes de que me toque la tarjeta amarilla de Mario. En primer lugar, las reglas Nelson Mandela, el nuevo nombre de las reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros. Tiene desde 2015 algunas innovaciones muy importantes y una gran legitimidad. La Argentina participó activamente del desarrollo de esas reglas, pero es importantísimo dar impulso a la implementación efectiva en los lugares de privación de libertad de las reglas Mandela y especialmente de las nuevas innovaciones que tienen las reglas. En segundo lugar, tenemos también desarrollos normativos, por ahora no vinculantes, con relación a las condiciones de detención para los menores, para los niños y niñas privadas de libertad, y también empezamos a desarrollar una perspectiva de género sobre la tortura, que implica, entre otras cosas, también atender a las necesidades de una vida digna en los lugares de detención de mujeres, pero también de personas vulnerables por cualquier otro tipo de razón. Y en ese sentido quiero destacar que la Corte Interamericana ha hecho un llamamiento a comentarios para una opinión consultiva sobre el tratamiento diferenciado de los derechos de las personas privadas de libertad, que me parece que es muy auspicioso y que yo alentaría al gobierno argentino a tomar una actividad, una activa participación en ese desarrollo. También quiero mencionar que el protocolo de Estambul, que tiene ya 20 años de vigencia, está en proceso de actualización.
tuve la suerte de participar con muchos otros y otras en la elaboración de lo que vamos a llamar por ahora tentativamente el Protocolo de Estambul 2020, que va a aprovechar las experiencias y las lecciones aprendidas en estos 20 años y va a concentrarse especialmente en la implementación efectiva del Protocolo de Estambul para detectar tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Quiero mencionar también un protocolo de interrogación no coercitiva, título tentativo, si los hay. Pero a lo que me refiero, y es algo que yo impulsé en mi último informe a la Asamblea General en el año 2016, y que me honra participar también con muchos otros y otras en su elaboración, es un protocolo sobre cómo debe interrogarse a personas sospechadas de participación en los delitos, para no basarse en el objetivo de obtener confesiones, sino basarse en el objetivo de obtener la verdad. De esa manera se implementa la prohibición absoluta de la tortura, pero además se demuestra que hay un modelo más eficaz de la investigación para resolver los delitos, que no viola los derechos de las personas y además constituye una actividad investigativa mucho más eficaz en la lucha contra el delito. Me complace decir que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, es parte de nuestro gracias, 2 minutos, ¿verdad? Es parte de nuestro consejo consultivo que está trabajando este protocolo que esperamos poder anunciar este año. Creo que es importante fortalecer, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, especialmente ahora que está ante ataques bastante duros y por parte de países muy poderosos. Y también me parece que es importante que la diplomacia argentina contribuya a dar impulso a un uso más diversificado de la Corte Penal Internacional en lo geográfico y político. Y por último, y con esto sí termino, me gustaría poder decir en el futuro cercano que la diplomacia argentina va a ejercer liderazgo entre muchos otros estados en medidas como, por ejemplo, las que ya mencioné, pero también el apoyo a la iniciativa contra la tortura que implica la suscripción y ratificación universal de ese importante instrumento, y en el que nuestro vecino Chile es uno de los países integrantes de esa iniciativa contra la tortura, iniciativa de la Convención contra la Tortura, CTI por sus siglas en inglés. Y también espero que la Argentina apoye las resoluciones anuales y bianuales que tanto en Ginebra como en Nueva York lideran países como Suiza y Austria, y que merecen el apoyo y el impulso de la Argentina y de otros países del sur global. Muchas gracias de nuevo por la invitación y me quedo a disposición de la Cancillería y de la diplomacia argentina en lo que pueda hacer desde mi lugar. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tus valiosos aportes y por haber respetado el tiempo tan exiguo. Ahora vamos a escuchar a la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Lisbacci. Querida Paula, te vemos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Agradezco muy especialmente a la Cancillería Argentina, a Cecilia, por hacernos esta invitación, y a Mario también por dejarnos participar o proponernos participar en este seminario. Para nosotros es importantísimo entrar en diálogo, en conversación, en una reflexión colectiva sobre cómo usar el derecho internacional de los derechos humanos y la institucionalidad del derecho internacional para promover
una agenda de derechos humanos y específicamente en relación con el tema de la prevención y sanción de la tortura. El primer punto para nosotros, que Juan lo mencionó muy al pasar y Mario también me hizo referencia, es un diagnóstico global para nosotros bastante preocupante en relación con temas de tortura y de violaciones de derechos humanos. Hemos conocido casos gravísimos en los últimos tiempos, una proliferación de discursos antiderechos y avance de políticas de seguridad duras que justifican prácticas estatales violentas, ya sea en contextos de encierro o por cuestiones de violencia policial o represión de la protesta, etc. Esto para nosotros implica que un diagnóstico bastante preocupante de la situación de la región, que está pasando para nosotros por un momento complejo en términos de derechos humanos, donde la agenda de derechos humanos en términos generales está siendo puesta en discusión para organizar las respuestas estatales a conflictos, a desigualdades, a violencias. Hay una especie de realismo punitivo instalado que expresa un consenso muy conservador y negativo para la agenda de derechos humanos que se pone en tensión y constante disputa política. En este contexto, para nosotros, cobran importancia las instancias internacionales de protección de derechos humanos, sobre todo la regional. La tensión entre la OEA y la Comisión Interamericana es parte para nosotros de esta discusión, de esta tensión regional. Así como cobran importancia también el rol que pueden tener los países en la promoción de estas políticas a nivel internacional y la Argentina en particular en la promoción y fortalecimiento de sistemas internacionales de protección de derechos humanos, como planteaba Juan, sobre todo por la historia de Argentina, que ha sido muy relevante en esos espacios, y nuestra apuesta es que justamente se vuelvan a ocupar esos espacios, que Argentina pueda jugar un papel fuerte en eso y que no se pierda los lugares que fuimos consiguiendo. Al mismo tiempo, para nosotros hay un desafío y cobra importancia la capacidad de los estados para articular una institucionalidad de derechos humanos que ponga en discusión estos consensos, que desarrolle políticas, que dialogue en forma positiva con estas instancias internacionales. Ahí claramente me estoy refiriendo no solo al rol de la política argentina a nivel internacional, sino también al rol del gobierno, de los poderes ejecutivos, del Estado a nivel interno, como para generar estos diálogos fructíferos entre lo internacional y lo local, y que se concrete la apuesta de que la agenda de derechos humanos sea transversal a las políticas que se impulsen en términos generales, cambios institucionales y de prácticas, concretamente en relación con el tema de tortura, vinculadas a las fuerzas de seguridad, a las policías, a los servicios penitenciarios o el sistema médico. Hoy vuelvo en términos de la necesidad de que Argentina tenga un posicionamiento fuerte a nivel de política exterior y que al mismo tiempo refleje eso en su política interna, como para mostrar también como ejemplo de qué modo se puede dar esta articulación virtuosa entre lo internacional y lo nacional. Y en estos pocos minutos, entonces, me interesa destacar tres cuestiones concretas que pueden dar cuenta de esta articulación virtuosa, o por lo menos que brinden algunas herramientas importantes para quienes trabajamos desde afuera en la promoción de derechos humanos. El primer punto es la importancia del desarrollo de estándares y recomendaciones a partir de visitas o de casos que se puedan generar por las instancias internacionales y en las que el Estado las promueva o promueva su cumplimiento a nivel internacional y que promueva también a nivel local. En ese sentido, para Argentina han sido muy importantes las visitas del relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana o del SPT o del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias, o las evaluaciones que ha hecho el Comité contra la Tortura, y que han ayudado a desarrollar herramientas valiosas para el litigio y para el impulso de políticas, si bien sin duda hay unos déficits enormes en el cumplimiento, pero en tanto herramientas para forzar el cumplimiento o el armado de esas políticas, nosotros
digamos, lo vemos como valioso y de ahí, en todo caso, como herramientas de lucha, podríamos decir, promovemos su desarrollo y su cumplimiento. Ahí podría especificar algunas cuestiones muy concretas en relación con el tema torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes. Las discusiones que han permitido los estándares internacionales a nivel local en relación, por ejemplo, con los habeas corpus sobre condiciones de detención, ¿no? Sin duda, el derecho internacional de los derechos humanos ha permitido que podamos meter a través de esas herramientas de tutela judicial discusiones que de otro modo estaban obturadas. Una discusión sobre posibles casos de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes a partir de las situaciones de hacinamiento o sobrepoblación son o han sido experiencias para nosotros muy importantes para el debate nacional sobre la situación carcelaria o la situación de las comisarías en la provincia de Buenos Aires o en Mendoza, por ejemplo. Toda la discusión sobre cupo o plaza carcelaria, también trabajada a partir de los estándares internacionales, a partir de las reglas Mandela, a partir de los principios que desarrolló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido también herramientas indispensables para nuestro trabajo a nivel local y a nivel internacional. Sin duda estas decisiones no son cumplidas, como dije antes, en su totalidad, pero permiten o mueven casos importantes o permiten dar a una visibilidad y amplificar debates que de otro modo no podríamos hacerlo. El segundo punto para nosotros, o segundo ejemplo para discutir sobre esta incidencia y la importancia del diálogo entre las instancias internacionales y locales, son los dispositivos de intervención ante situaciones muy graves, como por ejemplo el GIEI en México, ¿no? La posibilidad de que la Comisión Interamericana intervenga en una situación tan grave como la mexicana, en un caso a partir como el de Ayotzinapa, en el que se discutía qué había pasado con los estudiantes y se sospechaba también un encubrimiento muy fuerte por parte del gobierno mexicano, permitió abrir una discusión y una intervención de la comunidad internacional muy importante para la reparación de las víctimas, para la reconstrucción de la verdad y para que, por ejemplo, en los últimos meses nos estemos enterando de que se pueden encontrar nuevas pruebas relevantes para dar una explicación a las familias y al pueblo mexicano sobre qué pasó con ellos. Eso en términos de prevención y sanción de este tipo de dispositivos, en términos de prevención y sanción de la tortura, son muy importantes. Ahí, voy cerrando, hay una cuestión vinculada a la militarización regional que me parece central. Perfecto, María. El tercer ejemplo también muy relevante son los dispositivos de prevención que el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado a nivel nacional, como por ejemplo los mecanismos nacionales de prevención de la tortura o el órgano de revisión que tiene Argentina en su ley nacional de salud mental, muy relevante. Estos son para nosotros instancias muy interesantes de trabajo en donde la sociedad civil pasa a tener un espacio de cogestión de estos dispositivos institucionales y creemos que si aún con muchos problemas de armado de esos dispositivos, de presupuesto, de impacto, que el sistema político les dé realmente un lugar preponderante, igualmente abren discusiones y abren caminos que de otro modo sería muy importante plantear, y además abre un camino no únicamente en cuestiones de investigación de la tortura, sino también en la posibilidad de desarrollar políticas. Entonces, para terminar, estos ejemplos pasados muy rápido, hay un desafío político en este momento para nosotros, que es pensar la potencia del campo de los derechos humanos, ya sea como concepto, como memoria, como movimiento, como guía para la acción, y también como institucionalidad nacional, regional o global, que articule lo social con lo político para poner en discusión, ya sea estos intentos de estabilizar una noción restringida de democracia como una gobernabilidad basada en el orden y políticas de seguridad de mano dura, que son las que han sostenido las prácticas de
tortura y de represión muy duras que estamos viendo últimamente. Y en este sentido la apuesta es que el campo de derechos humanos pueda tener la capacidad para articular planteos, alianzas, caminos posibles para oponerse a estos modelos políticos y violentos. En ese sentido, el derecho internacional o la política exterior, ya sea de Argentina como a nivel local, en términos de derechos humanos, implica una apuesta importante de este nuevo gobierno y esperamos que apoye, como decía Juan, el desarrollo normativo o desarrolle apoyo para víctimas o muestras de solidaridad internacional que permitan ir reconstruyendo parte de lo que se perdió y al mismo tiempo avanzando en el cumplimiento a nivel local también de las obligaciones que tiene el Estado argentino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por los aportes tan claros para la nueva hoja de ruta que debemos construir y por haber respetado también el tiempo. Ahora vamos a escuchar a Viviana Kristisevic, que es directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEGIL. Querida Vivi, te vemos y te escuchamos. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a las y los organizadores del evento. Para mí es un honor y un placer estar con todos ustedes. Les mando un caluroso abrazo y quiero rescatar que no solo es un honor estar en esta mesa por la experticia de las personas que están compartiendo, sino también por su compromiso y su experiencia en la prevención de la tortura y en la promoción de los derechos humanos de manera tan consistente durante tantos años. Espero que todas y todos estén en salud y tranquilos dentro de las circunstancias que nos toca enfrentar con la pandemia. Y bueno, también me es muy grato saber que hay un compromiso fuerte por parte del gobierno argentino de retomar esta política que ha tenido un impacto importantísimo en el desarrollo y en el fortalecimiento de los mecanismos y del alambicado de protección de derechos humanos a nivel internacional, con consecuencias muy prácticas, muy tangibles en la defensa de los derechos de millones de víctimas de violaciones de derechos humanos. Mi experiencia se basa en el trabajo del CEGIL, que es una organización de derechos humanos que está compuesta por personas defensoras de derechos humanos, que trata de utilizar esas herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del derecho universal para garantizar la dignidad, la igualdad, el acceso a la justicia de la gente a lo largo y a lo ancho de nuestro continente americano. Y en esa capacidad he participado de numerosas iniciativas de litigio en favor de millares de víctimas en temas de tortura, recurriendo a distintas herramientas. Algunas tienen que ver con el litigio, por ejemplo, con respecto de los presos de Guantánamo, respecto de adolescentes privados de libertad en Brasil, mujeres violadas por miembros del ejército mexicano, familiares de desaparecidos y víctimas de la represión estatal en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en muchos otros espacios. Y la experiencia de trabajo de CEGIL tiene esta lógica que planteaba Paula, de trabajar en conjunto con víctimas y personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos en articulación con los espacios internacionales de protección de derechos humanos, tanto para visibilizar algunos de los temas centrales de vulneraciones a los derechos humanos y en particular frente a la tortura, visibilizar distintas maneras en las que ocurren las torturas, distintos espacios, ampliar esta lente con la que miramos el tema de la tortura, con el fin de alcanzar al mayor número de personas que han estado y que siguen siendo golpeadas por la violencia institucional, por acción y por omisión, entre ellos adolescentes privados de libertad, personas que participan en protestas, mujeres víctimas de violencia sexual,
entre muchas otras. Y ese proceso de articular lo nacional y lo internacional ha tenido un impacto muy fuerte en la capacidad en momentos de cierre de los espacios institucionales y sociales a nivel interno de potenciar la defensa de derechos. Y en los espacios y en los momentos de apertura ha generado sinergias muy positivas con distintos sectores de la institucionalidad y del gobierno y de los movimientos sociales. Ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho muchas defensoras y defensores de derechos humanos, organismos, víctimas, para cristalizar en el derecho internacional el derecho a la verdad, cuestionar las leyes de amnistía, establecer que la violación sexual es un método de tortura y que ha sido una herramienta utilizada por la represión en distintos contextos de conflicto y de violencia institucional, no solo en el pasado, sino en el presente. Para responder a algunas de esas estrategias de represión, hemos también utilizado distintos tipos de estrategias de respuesta desde lo internacional, no solo el litigio, sino el desarrollo normativo, la formulación de una relectura de ciertos derechos y de la profundización de algunas de las herramientas de respuesta. Por ejemplo, durante varios años, junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y muchas organizaciones de derechos humanos, impulsamos un desarrollo de la mirada sobre el trauma psicosocial que genera la tortura, y esto no solo se plasmó en una serie de ejercicios, de libros, de procesos de creación de conocimientos, sino en estándares de la Corte Interamericana sobre las reparaciones a las víctimas de tortura, con acompañamiento psicosocial y psicológico, el establecimiento de espacios de memoria, entre otros. En la actualidad, frente a la pandemia, nos hemos aliado con personas expertas, organizaciones, distintos sectores de la academia para señalar muchos de los problemas de garantías de derechos que se generan en este contexto, como ya lo señalaba Paula, Mario y el embajador Chávez, en los que hay enormes desafíos y estas iniciativas que están plasmadas en parte en una página web que sacamos, sirven para proponer y para compartir soluciones ingeniosas desde distintos sectores institucionales, desde sociedad civil. Entonces, las y los invito a que accedan a la página para ver, por ejemplo, cuáles son los estándares que ha desarrollado y que pueden ser útiles tanto para la institucionalidad como para las organizaciones para tratar temas de personas privadas de libertad, de violencia contra las mujeres, algunos de los casos que han sido resueltos por la judicatura a nivel local y por la judicatura a nivel internacional. Aquí quiero destacar la sentencia de la Corte Interamericana en medidas provisionales y seguimiento de sentencia en el caso de Flor, por ejemplo. También hemos colaborado con una página que está auspiciando la Asociación para la Prevención de la Tortura, que está enfocada específicamente en el tema de COVID y personas privadas de libertad, que tiene muchas herramientas muy interesantes. Y quisiera levantar 3 puntos específicos sobre la política exterior argentina y cómo puede ayudar a fortalecer la respuesta frente a la tortura y la prevención de la tortura. En primer lugar, creo que el tiempo es cruel. En primer lugar, creo que la política de no alinearse con quienes torturan ni adentro ni fuera del país ha sido fundamental y es algo que nos honra a las y los argentinos, y es muy importante que la política argentina en el ámbito internacional siga y vuelva a retomar ese compromiso
reconocer los momentos en los que ha habido vulneraciones de derechos, de modo de proteger a aquellas personas que han sido víctimas de tortura. En segundo lugar, creo que es muy importante mantener y profundizar ese espacio de potenciamiento del vínculo entre el gobierno y los espacios de sociedad civil, con propuestas innovadoras, que vienen muchas veces también de esa experiencia tratando de responder y generar cambios. Ahí algunas referencias a experiencias bien interesantes, y yo quisiera sumar también las experiencias que tuvo el gobierno argentino, y que sería bueno que profundice acerca de cooperación sur-sur. Por ejemplo, con el equipo argentino de antropología forense se hicieron cosas maravillosas en otros contextos en los que yo trabajo, como Guatemala, El Salvador, Brasil, Bolivia y otros. Y en último lugar, quisiera señalar también que es muy importante para fortalecer la capacidad de estos espacios internacionales para prevenir la tortura y la defensa de los derechos humanos, que Argentina siga apostando a composiciones sólidas de estos órganos. Quienes integran los órganos de protección hacen una gran diferencia, y cada uno de los que están sentados alrededor de esta mesa han demostrado con compromiso, con inteligencia, con su trayectoria, justamente eso, y le alentamos a Argentina que siga promoviendo a esta gente con compromiso, con independencia, con experticia, pero que sume también, en el espíritu de lo que decía el embajador Chávez al principio, el tema de la paridad de género como un objetivo de la política exterior. Hay experiencias muy interesantes que Argentina podría tener en cuenta desde la campaña GEQUAL, de la que participamos muchas y muchos de nosotros. Hay una serie de propuestas para hacerlo posible, y creo que, teniendo en cuenta que el juez Zaffaroni está terminando su mandato en la Corte Interamericana, y que en la Corte Interamericana, entre los 7 puestos, la única mujer, sería muy importante que Argentina desarrolle un proceso participativo que permita identificar candidatos sólidos, con experticia, y que para la Corte Interamericana ese candidato maravilloso sea una mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, querida Vivi, por los valiosos aportes y por haber respetado al tiempo cruel. Ahora vamos a escuchar a Claudio Grossman, quien fuera expresidente del Comité contra la Tortura en numerosos mandatos, que también fuera integrante fundador en la etapa fundacional, quiero decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es profesor eterno de la American University, además de presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Querido Claudio, te escuchamos. Gracias, Mario. Agradezco la invitación, agradezco tu liderazgo en esto. Me acuerdo cuando estabas en el OPT y Juan Méndez era relator especial, y el número de operaciones conjuntas que hicimos entre los distintos órganos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos, específicamente la prohibición contra la tortura. Buenas noticias que Argentina te haya presentado en eso, y cuenta con todo el apoyo nuestro para lo que valga, para que vuelvas a esa función. Para mí he estado en muchos webinars en este tiempo. Creo que todos hemos vivido esta nueva realidad de Zoom o cualquiera que sea la técnica que se utilice. Pero les quiero decir que esto tiene para mí una característica especial. Es el primero en que estoy que es organizado por un Estado. Y eso habla algo muy interesante de Argentina, que esté convocando a la sociedad civil, a distintos actores, con el objeto de discutir el tema de los derechos humanos. Ojalá que esta posición de liderazgo de Argentina sea seguida por otros, porque la comunicación, la conversación es una cuestión muy importante para el desarrollo
de políticas comunes. Estoy muy honrado de estar con personalidad en los derechos humanos que han presentado y van a presentar, y con la presencia de ustedes. Ahora, voy a compartir unas reflexiones, partiendo por decirles algo. Yo fui refugiado político durante 14 años, no pude volver a Chile, y me marcó mucho la experiencia en Holanda. Cuando uno le pregunta a los holandeses cómo estuvo una conferencia o cómo estuvo un seminario, lo primero que dicen es estuvo bien o mal organizado. Y esto no es una cuestión germánica de despreciar el contenido, pero también tiene que ver con el desarrollo institucional y con el aprendizaje que surge del desarrollo institucional. Y yo creo que les quiero decir que para mí ha sido muy difícil encontrar algún país de América Latina, y muy pocos en el mundo, que produzcan un documento que se llame, por ejemplo, y que se renueve anualmente, el rol de los derechos humanos en la conducción de la política exterior de un país. La generación, el hacer eso, permite enfrentar distintos temas, como el tema de los derechos humanos se vincula con lo interno para promover transformaciones internas, qué políticas de alianzas hay que tener, qué se aprende de los errores, qué rol tiene la sociedad civil y también el establecimiento de prioridades, porque no se puede hacer todo y si no hay prioridades no hay programa. Y cuando Mario nos invitó a esto directamente, yo pensé, quizás sería interesante la constitución de una organización, yo no le voy a decir a Argentina qué hacer, pero sería bueno que países latinoamericanos consideraran la posibilidad de hacer algo así. Y la creación de un informe anual que permite una discusión amplia y que contemple todos los componentes que son necesarios en la conducción de la política exterior. Porque los estados están dominados bastante por el paradigma de Morgenthau, de cuestiones de carácter estratégico, militar y económico en la conducción de su política. Y esos son factores muy importantes. Y el realismo en la conducción de la política exterior es esencial, uno no puede ignorar, pero hay razones muy realistas en relación a la presencia de los derechos humanos en la conducción de la política exterior. Olas de refugiados, violaciones masivas y sistemáticas en otros países tienen un efecto en el mundo interconectado en que vivimos, en el gobierno, en el Estado, en la posibilidad de desarrollo de políticas progresivas. Entonces, esa es una primera cosa, siguiendo, diría yo, algo que quisiera recomendar. En segundo lugar, me parece, para hablar en términos de prioridades, una cuestión central en términos de los derechos humanos es la centralidad e importancia que tiene la relación con los órganos internacionales de supervisión. Argentina ha ratificado prácticamente todos los tratados internacionales y ha aceptado formas de supervisión. Y eso requiere una organización más o menos permanente de coordinación en la presentación de posiciones que reflejen los valores de Argentina y las prioridades de Argentina y respondan a sus obligaciones de cumplimiento con tratados libremente adquiridos. Ahora, ¿qué es lo que he visto yo en mi experiencia, sobre todo en la Comisión contra la Tortura y en los órganos de tratado, que son 10 de Naciones Unidas, que me ha tocado, que me tocó presidir? Bueno, primero hay que decir que hay distintas formas de supervisión. La central en las Naciones Unidas es el informe por países. Eso es automático, no requiere declaración adicional. Y una primera cuestión es conceptual, aclarar cuál es el sentido y propósito del informe de país. He visto, desde el punto de vista conceptual, lo primero a señalar que el propósito de esto es un diálogo constructivo, tener empatía. Muchos países se ponen en una posición de defender lo indefendible. Y eso no es realista porque de partida ahora se transmite todo, no se convence a nadie, y yo creo que es esencial. Ahí hay un problema conceptual de la base de confundir lo que es la defensa del país con la defensa de cosas que son indefensibles. Entonces a mí me parece que es esencial aclarar eso. Y no hay nadie, yo no sé respecto de ustedes, pero uno es muy perfecto.
Y resulta que hay imperfecciones, en todas partes hay tortura. Creo que el único país que no hemos visto, no habíamos visto, porque después con los temas de inmigración hay también, era Dinamarca. Entonces siempre, pero el tema es demostrar qué uno está haciendo, qué política de prevención hace, y no hay que tener miedo a eso. Además, el concepto adecuado permite legitimar políticas sociales. Les voy a decir que no conozco países donde gobernantes o candidatos a ser países democráticos, candidatos a ganar una elección, digan, si yo gano voy a ponerle recursos al sistema carcelario. Seguramente esa no va a ser una prioridad para el país, pero los informes de Naciones Unidas que tocan esos temas crean condiciones de legitimidad para que se hagan políticas estatales de mejorar ciertas cosas en que no hay mayoría del país que esté de acuerdo. Entonces, y este es un solo ejemplo. Entonces, el diálogo constructivo y la empatía tienen una importancia. Ahora, la preparación del diálogo pasa a ser importante. También he visto pocos países en que haya un comité intergubernamental permanente que coordine la presentación de las respuestas a los órganos internacionales. Y este comité intergubernamental, desde luego, tiene como una función esencial el diálogo con la sociedad civil. Algunos me dicen, bueno, el diálogo, la sociedad civil tiene casi contacto en términos reales con los órganos de supervisión, así que es mejor conocer lo que piensan en el ámbito interno, de modo de poder mejorar ciertas cosas y crear una dinámica que implique, que busque, digamos así, mejorar situaciones o ver cuáles son los problemas estructurales que no tienen una solución inmediata, pero generar una hoja de ruta. Entonces, ahí hay un tema de preparación importante. Segundo, el durante. Me ha tocado ver estados que mandan solo hombres a esto. Y es muy importante no lo que uno dice, sino que pasa en lo que escucha. Tiene que haber una diversidad en esto. Después, los mecanismos de seguimiento, esenciales. Y no solo la publicación de un informe, es el seguimiento efectivo de lo que ocurre. Quisiera decir, hasta el momento he hablado de la reacción individual de Estados, pero esencial también es la coordinación y cooperación con otras. No hay que dejar oportunidad de tener alianzas en este sentido. Y en este sentido, yo creo que Argentina puede tener un rol importante. Les voy a decir desde el punto de vista del Comité contra la Tortura sus decisiones sobre orientación sexual y tortura y pena o tratos crueles y inhumanos degradantes, la violación como tortura, el rol de las garantías diplomáticas, que son una hojita de parra para esconder la violación de los derechos humanos, la obligación de la reparación, que incluye la rehabilitación, porque esta idea de que las víctimas de tortura uno las rehabilita de una vez, cuando se trata de procesos largos que a veces toman toda la vida, han sido las reparaciones colectivas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con poblaciones roma que le han destruido sus asentamientos, han sido objeto de discriminación estructural. Claudio, queda un minuto, etc. por favor. Sí, ahora les quiero terminar entonces reiterando las grandes buenas noticias que escuchamos en relación a la posición que Argentina está tomando y desde luego pueden contar para lo que valga usted, ¿no es cierto?, pero con todo nuestro apoyo en esta tarea común de no perder esta idea de que es posible tener un mundo sin tortura y penas o tratos crueles humanos. Depende de nosotros. La mejor manera de pronosticar el futuro es ver qué hacemos para llegar a él. Y resulta que la imaginación y el compromiso son formas de transformar la realidad. Bueno, muchas gracias de nuevo y espero haber estado dentro del tiempo. Sí, Claudio, muchísimas gracias por los aportes, por respetar el tiempo. Luego vas a tener una segunda vuelta de 3 minutos para completar algo que te haya quedado en el tintero. Vamos ahora a escuchar a Raúl Zaffaroni, que como todas y todos saben, integra actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Querido Raúl, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me
Es un honor para mí poder conversar con todas estas personalidades en esta mañana. Y bueno, me felicito y felicito a la Cancillería por tu candidatura, que espero que se concrete a la brevedad. El concepto de tortura en derecho penal es más estricto que el que se maneja en derecho internacional de los derechos humanos. Pero de cualquier manera creo que, si bien no se podrá erradicar quizá la tortura, reducir la tortura depende de una cuestión institucional. Y la cuestión institucional es una cuestión policial. ¿Qué se hace con las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se prepara la fuerza de seguridad? Bueno, en la medida en que todos estos discursos de populacherismo vindicativo, lo que propugnan en definitiva es un ejercicio de poder punitivo descontrolado por parte de fuerzas de seguridad. Poder punitivo descontrolado que lleva a una política de autonomización de las fuerzas de seguridad del poder político. Y esa autonomización hace que las fuerzas de seguridad monten por su cuenta una agencia de recaudación fiscal, llámenla corrupción, extorsión o como quiera, pero económicamente es una agencia de recaudación fiscal paralela, y monten también un ejercicio de poder punitivo paralelo que se caracteriza por violencia, por tortura, etc. Si no tenemos en cuenta esto, esta estructura, esta necesidad, no cuidamos nuestras fuerzas policiales. Yo recuerdo siempre al maestro Quirós Cuarón, criminólogo mexicano, que decía, bueno, hoy la sala de torturas está reemplazada por el gabinete de criminalística. O tecnificamos o de lo contrario vamos a tener sala de tortura. Y además, cuidemos a nuestro personal policial. Personal policial en América Latina no tiene ningún derecho. Son los trabajadores con menos derechos laborales que hay. Absolutamente. No tiene derecho de sindicalización, no tiene derecho de paritarias, no tiene derecho a discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo. Por supuesto que no se le puede conceder derecho de huelga, como ningún servicio público de primera necesidad. Pero todos los demás derechos laborales habría que reconocérselos y lamentablemente en nuestra región no se los reconoce. En consecuencia, las fuerzas de seguridad quedan al mando de cúpulas autonomizadas. Y ese es el espacio en que surge y fructifica la tortura. En cuanto a personas privadas de libertad, recordaba Juan Méndez hace un momento intervención de la Argentina, de nuestros diplomáticos, nuestros representantes, en las reglas Mandela. Quisiera recordar que esto es una tradición mucho más antigua de la Argentina. Las primeras reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad de Naciones Unidas, que sale del primer Congreso de Naciones Unidas de Ginebra, no me acuerdo si se llamaba Congreso de Prevención del Delito ya o Defensa Social, 1955, hubo una importantísima intervención de la Argentina, en aquel momento en la delegación encabezada por don Roberto Pettinato y que integraba también don Isidoro de Benedetti. De modo que esto es una tradición para nosotros. Y el problema cárceles en América Latina, claro, hoy lo tenemos exacerbado con la pandemia, pero es un problema prepandemia y es un problema de tortura. Es un problema de tortura. Y quiero aclararlo por lo siguiente. Cuando uno habla de superpoblación penitenciaria, normalmente se puede minimizar el problema y creer que nos estamos refiriendo a una mera cuestión de espacio o de incomodidades secundarias. No, no es así. No es así. Es tortura en todo el extremo sentido de la palabra, porque una cárcel superpoblada, cuando supera el 120%, que es más o menos el estándar tolerable, se produce una desproporción entre el personal de seguridad y el número de presos. Y por ende, el orden interno de la prisión queda a cargo de presos que forman parte de alguna manifestación de criminalidad organizada, es decir, de una mafia interna, que somete al resto de la población a condiciones de servidumbre, incluso a veces de servidumbre sexual, los jóvenes, o de humillación directamente. Es decir,
si esto es tortura, y si no quieren calificarlo de tortura, trato cruel, inhumano, degradante, etc., cada juez que manda un preso a una institución de esta naturaleza, Código Penal y doctrina penal en mano, diría que se convierte en un autor mediato de una tortura. Es grave decir esto, pero es así. Objetivamente y jurídicamente es así. El problema se agrava en América Latina debido a que tenemos un ancestral mal, que es el altísimo número de presos sin condena. Es decir, la mayor parte de los presos latinoamericanos no están condenados, están en prisión preventiva. O sea, la pena más frecuente que se usa en América Latina no es la pena del Código Penal, sino la pena de prisión preventiva prevista en los códigos procesales penales. Si queremos saber cómo se alteran los índices de prisionización de nuestra región, es más importante la regulación de la prisión preventiva en los códigos procesales que la cuantía de las penas en los códigos penales, que siempre la suben todos los politicastros demagógicos que tratan de conseguir algunos votos a través de este populacherismo vindicativo al que me refería hace un rato. Bien, a esto se suma naturalmente el problema de violencia institucional. Nosotros el problema carcelario, el problema de superpoblación lo teníamos desde antes de la pandemia. Con la pandemia se suma una amenaza de muerte a la situación de tortura previa. En la Corte Interamericana habíamos dispuesto algunas medidas, especialmente para dos cárceles de Brasil, concretamente la de Río de Janeiro y la de Recife, indicando que era necesario computar doble el tiempo de permanencia en razón de las condiciones carcelarias que prácticamente equivalían a la de un campo de concentración. En cuanto a la tortura por violencia institucional, que es resultado de esa brutalización de las fuerzas de seguridad generada por la autonomización, bueno, tenemos en la región algunos fenómenos graves, realmente muy graves, de altísima letalidad policial, con altísima incidencia de discriminación racial. En cuanto a violencia institucional, bueno, en el prepandemia ya hemos visto a lo largo de los países de la costa Pacífico cómo se ha respondido a protestas y muy posiblemente en el post-pandemia esas protestas se encuentren agravadas por fajas que debido a esta paralización de la economía van a caer en condiciones de pobreza y se sumarán a las protestas. Pero que la irracionalidad de la respuesta no sea igual a la del prepandemia. Tenemos denuncias, reconocimientos en la región de violencia institucional y de represión, de protestas en Bolivia en este momento, que presentan o ofrecen bastante gravedad. Hicimos desde la Corte Interamericana lo posible en una cantidad de sentencias para hacernos cargo de la solución de esto, pero creemos que se necesita una solución más global. Creemos que de alguna manera sería indispensable en nuestra gestión internacional propugnar en definitiva la única solución posible para resolver el problema de superpoblación penal, que es propugnar el sistema de cupos, no hay otro. Cada país tiene el número de presos que quiere. Naturalmente los presos graves van a estar presos, los otros, eso es una elección arbitraria de cada país, lo que justifica los distintos índices de prisionización de países vecinos, como Estados Unidos, Canadá o Rusia y Finlandia, por ejemplo. Bien, tantas celdas tengo, tantos presos puedo tener. Simplemente esa es la solución que habría que llevar a los organismos internacionales, que naturalmente se niegan a aceptarla, por supuesto, porque estarían en contra de todos los medios de comunicación que difunden este populacherismo vindicativo.
Por último, quisiera significar lo siguiente, aprovechando que estoy hablando de la Cancillería, quisiera recomendar lo siguiente, ya se ha hecho referencia a ello. Mi mandato como juez de la Corte Interamericana termina el año que viene, es decir, es necesario, terminan en fines del 2021, y creo que sería muy importante que la Argentina no pierda el puesto de un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es indispensable empezar a pensar en una mujer, en un hombre, en una figura jurídica y trabajar su candidatura desde este momento. Sería lamentable que la Argentina perdiese esa posición. Yo no puedo ser reelecto, no por razones jurídicas, sino por razones etarias. Realmente uno en algún momento tiene que saber que bueno, que es mejor quedarse en casa o hacer otras cosas que sean menos físicamente, tengan menos exigencias físicas, de modo que lo que sí me permito recomendar, dado que como se dijo, bueno, como dijo el jefe de gabinete, respecto de Alberto, de Felipe, esto es una política de Estado, bueno, que en esa política de Estado no se pierda ese sitial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Raúl, por los valiosos aportes y por haber respetado el tiempo. Así que, habiendo concluido una primera intervención de ustedes y no teniendo por ahora en el chat preguntas y comentarios, yo me voy a permitir brevemente introducir una consigna, desde luego que no tienen por qué respetarla. Acá lo único cruel es el tiempo, pero bueno, como consigna para iniciar la segunda vuelta y después escuchar a Federico en las palabras de cierre, y donde Cecilia nos dirá las próximas actividades y los ejes. Yo he ido tomando nota de algunas palabras claves que fueron resonando en las 5 intervenciones. Hice como una escucha flotante y como el ejercicio de los practicantes reflexivos, ¿no? Que tenemos esta posibilidad de reunirnos hoy durante 1 hora y media a escucharnos, a ver cómo reformular la hoja de ruta para, como dijo Juan, erradicar la tortura, dado que jurídicamente está abolida, pero siguen siendo prácticas generalizadas y en muchos de nuestros países, incluyendo Argentina, práctica sistemática. La tortura sistemática, además de generalizada, es porque no se toman las medidas necesarias para hacerla cesar. Y en muchos de los países en los que hemos trabajado desde diversos organismos internacionales, vemos que, como ustedes dijeron, se incumplen las normas, pero también las recomendaciones reiteradas. Así que yo diría que esas palabras que resonaron en torno a retomar tradiciones, ¿no? Que Argentina retome una tradición de política exterior y derechos humanos y la sostenga en lo más alto del mástil, con coherencia, compromiso, creatividad, soluciones ingeniosas, dijeron algunos de ustedes. Creatividad que desde luego no impide también insistir y sostener prácticas en la construcción de normas, en la construcción de estándares, en la construcción de jurisprudencia que ha sido creativa en distintos momentos y que los ha encontrado a ustedes 5 en un rol protagónico de creatividad. No quiero dar ejemplos para no dejar a ninguna de los y las 5 afuera, porque han tenido intervenciones destacadas en el marco de las soluciones ingeniosas, sean organismos internacionales o de la sociedad civil o como integrante de los cuerpos diplomáticos, ¿no? Los 3 planetas que estamos alineando en estas palabras claves para poder articular, para poder coordinar. Hay una palabra que ustedes subrayaron y Claudio fue enfático en que sepamos sostener y construir alianzas. En esto me parece importantísimo que desde Argentina, para Argentina y argentinas y argentinos podamos ayudar a la construcción y a sostener distintas alianzas para
insistir en estándares y en las cosas que se han ido destacando, como es también, por ejemplo, retomar esa plataforma que supo haber de las 4 patas de ONU, CAT, SPT, Relator contra la Tortura y el Fondo de Ayuda a Víctimas de Tortura, con el sistema interamericano. Ahí en el 2011 hubo articulación con la Comisión Interamericana. Nos había quedado un poco débil el rol de la Corte Interamericana, así que ahora con el compromiso de reflotar esa plataforma, creo que tu actual integración, Raúl, de la Corte nos va a poder ayudar mucho a sumar a la Corte como la sexta pata de esta plataforma. Y ahí sí, donde la sociedad civil, el pueblo, esta tradición argentina, con madres, con abuelas, con el ejemplo al mundo de la lucha contra la tortura en distintos temas, nos permita repensar a partir de esta reunión y de los aportes que han quedado grabados y que tomaremos nota y que circularemos por mail, muchos aportes en concreto que han estado haciendo ustedes. Yo les hago esta pregunta en función de los 5 niveles de la lucha contra la tortura, ¿no? El plano cultural, este modelo antitortura en valores y principios que muchos países abrazamos, pero que esto confronta con países pro tortura, ¿no? Como se ha destacado que Argentina no se alinee con países que avalan la tortura, es una señal de un plano cultural que reclama también aspectos normativos en segundo lugar, ¿no? Normas, jurisprudencia, estándares en sentido amplio. Un tercer plano nivel que tiene que ver con las políticas públicas que se formulan. En cuarto lugar, hay instituciones muy diversas. Raúl mencionaba centralmente las policías y los servicios penitenciarios y poderes judiciales, que son parte activa de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por acción y omisión. O sea, hay una cuestión de institucionalidad internacional, pero también local, para con coherencia, compromiso y creatividad fortalecer. Y en último lugar, las rutinas de acciones y omisiones que están permitiendo que la tortura generalizada y sistemática siga. Si yo les preguntara a ustedes, en el marco de estos 5 niveles, ¿cuál sería el punto de palanca? ¿Por cuál iniciar? Porque muchos de ustedes coincidieron que necesitamos definir prioridades. Y han mencionado ustedes muchas iniciativas, tal vez varias de ellas deban ser prioridades, pero no podemos arrancar por todos los planos a la vez. Si les sirve esta consigna y pueden responderla, o si ya tienen pensado en sus 3 minutos otro esquema, desde luego son libres, pero si pueden señalar en cuál de estos planos o niveles o dimensiones sería prioritario desembarcar e incidir. Así que abrimos una segunda vuelta. Ahora la señal sonora marcará que de los 3 minutos le queda 1, y ya después, Cecilia, para no abusar yo la palabra, cuando termine Raúl, retomás vos como maestra de ceremonia la conducción y me llamo a silencio, entonces dándole nuevamente la palabra ahora a vos, querido Juan. Adelante. Gracias, Mario. Ha sido muy interesante lo que hemos aportado entre todos y todas. Y yo quiero, ya que nos invitás a agregar algunas cosas, yo creo que un fenómeno importante para luchar contra él es el del aislamiento, el abuso del confinamiento solitario o aislamiento, como se le llama. A propósito de esto, las nuevas reglas Nelson Mandela tienen normas bastante claras sobre esto, designando como aislamiento prolongado todo periodo de más de 15 días en aislamiento. Pero además con otras medidas. No son normas vinculantes, pero sí son una indicación importante. Yo tengo la impresión, por la experiencia de la relatoría, que el aislamiento que estaba como abandonado a partir de fines del siglo XIX, se ha retomado con mucha fuerza desde la construcción de cárceles, especialmente las más modernas que
que tienden a tener celdas individuales y celdas de castigo, máxima seguridad y todo esto. Y no es solamente en países grandes como Estados Unidos, donde el aislamiento es la nueva forma del maltrato en las cárceles, porque inclusive en nuestros países hemos visto que los reglamentos carcelarios que permiten como sanción disciplinaria el aislamiento se han ido endureciendo. Y lamentablemente el público no interpreta el aislamiento como tortura, porque identifica la tortura con la brutalidad de la tortura física. La tortura psicológica está igualmente prohibida y puede ser mucho más devastadora en sus estragos a la personalidad. Y yo creo que, volviendo al tema de los desafíos urgentes de la pandemia del COVID-19, esa falta de transparencia a la que mencioné antes implica también que no sabemos, francamente, si las prisiones están aislando a presos en forma indefinida o prolongada, no ya por razones disciplinarias, sino por razones sanitarias, llamémosle. Al mismo tiempo, por la falta de transparencia, es muy difícil saber cómo se están comportando las cárceles en este sentido. Quiero destacar también lo que dijo Raúl sobre el momento de la tortura policial, la tortura en la investigación de delitos. A mí también me preocupa mucho eso y me preocupa también la falta de conciencia pública sobre la necesidad de impedir estas prácticas. Y no solo porque son violatorias de los derechos de las personas y de la dignidad humana misma, sino también porque son uno de los peores y más ineficaces métodos para la investigación de delitos. Está muy científicamente comprobado que hay formas mucho más eficaces de combatir el delito y de llegar a la verdad jurídica que nos permite establecer las sanciones que correspondan. Lamentablemente, como nos pasa en todo con la tortura, y este es un partido que vamos perdiendo, lamentablemente, el de la erradicación de la tortura, nuestras sociedades están condicionadas a aceptar un nivel de tortura y prefieren no mirar, prefieren no saber que los delitos se investigan con brutalidad porque se sienten equivocadamente, por supuesto, protegidas, entre comillas, por la investigación con tortura de los delitos. Te pido disculpas por haberme excedido un poquito aquí. Por favor, gracias. Muchísimas gracias por respetar el tiempo, Juan. Querida Paula, te escuchamos. Ahí va. A mí me interesaba retomar en estos minutos una de las cosas que dijo Raúl, que me parece muy importante para responder un poco a tu pregunta. La idea de que hay que entender que el tema de la tortura o el problema de la tortura es un problema institucional y eso no es una definición que implica desresponsabilizar personas, sino darle una dimensión al problema que implique, por el contrario, responsabilizar políticamente a quienes tienen a cargo la conducción de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios o del sistema médico. Entonces, el primer punto para mí central para trabajar en esto es que no haya una respuesta estatal asociada con la idea de la manzana podrida, ¿no? Que se puede resolver o se puede trabajar con la cuestión de la tortura, la prevención y sanción de la tortura a partir de la identificación de casos concretos que se encapsulan y que se responden en el mejor de los casos, con una investigación que pueda encontrar a los responsables del hecho concreto. Creo que hay que, obviamente, favorecer esa investigación, pero promover un debate sobre las condiciones de posibilidad, el funcionamiento institucional para que la tortura persista en las condiciones en las que persiste. Entonces, en ese
punto, para nosotros hay 4 ejes de agenda muy importantes. Uno que tiene que ver con la discusión sobre el cupo carcelario, todo lo que tenga que ver con una posible ley de control de sobrepoblación, una discusión sobre que no se pueden tener las cárceles sobrepobladas como están, es indispensable para trabajar esta agenda. Y que el Estado no puede poner la cantidad de presos que se le ocurre en lugares de detención que no cumplen con el principio de dignidad. El otro tema es, bueno, la cuestión de la brutalidad policial, que está muy naturalizada y que tiene que ver con las formas de conducir a las policías, con la forma de gobernar la policía y con la forma de entender las políticas de seguridad. Entonces, la naturalización o la habilitación de esas prácticas de brutalidad policial, de nuevo, no pueden ser discutidas en términos individuales. Otra agenda me parece central es toda la cuestión médica, ¿no? Ya sea por lo que tiene que ver con salud mental, con los psiquiátricos y demás, que está muy poco discutida, como con lo que tiene que ver con la responsabilidad de los médicos en la prevención y sanción de la tortura, en la identificación de los casos, en la convalidación de hechos de violencia al interior de los lugares de encierro y que médicos o las médicas no registran. Una cuestión ahí del protocolo de Estambul me parece que planteaba Juan muy importante. Y el último punto para mí central también es la discusión sobre protesta y represión policial a la protesta y criminalización, que además en estos contextos de crisis social, económica, va a ser muy importante en la región. Entonces, esos son otro espacio donde en general hay condiciones de posibilidad muy claras para el ejercicio de la violencia, la brutalidad policial, la tortura, las detenciones arbitrarias, y me parece que trabajar sobre estándares de protesta, que además han sido desarrollados en forma interesante a nivel internacional, la Comisión Interamericana, Argentina lo ha hecho en su momento a nivel interno, son importantísimos para trabajar en cuestiones de prevención. Estos serían para mí los puntos centrales de la conversación. Muchísimas gracias, Paula. No puedo dejar pasar, ya que hablaste de las cuestiones institucionales, por mi trabajo al interior de la defensa pública, es decir, como defensor público y en temas de tortura, las instituciones responsables por acción o omisión de la tortura en todos los países del mundo tienen que ver con las policías, los servicios penitenciarios, los poderes judiciales, y desde luego la defensa pública es un actor importante en la lucha contra la tortura. De hecho, el Subcomité de Prevención de Tortura sacó un documento específico del rol de la defensa pública en la prevención de la tortura. Ahora, yo no puedo dejar de señalar entre las medidas estructurales e institucionales que la falta de independencia de la defensa pública en materia de tortura es muy grave, porque a veces los responsables no solo de la tortura, sino también de la impunidad, que coadyuva, como decía Nigel Rodley, la impunidad como uno de los factores más importantes que coadyuvan en la proliferación de la tortura, hace que quienes sean responsables de investigar y no lo hacen, tengan hoy también roles de conducción sobre la defensa pública de una manera inconvencional e inconstitucional, ¿no? Así que aprovecho tu mención de la institucionalización en las reformas, de no caer en la manzana podrida, sino en temas institucionales. Perdón que me salí del rol, pero ahora le vamos a dar entonces sus 3 minutos de cierre a Viviana Kristisevic. Querida Vivi, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y bueno, yo quiero sumarme también a las felicitaciones que te extendieron el resto de algunos de las panelistas y organizadores del evento, porque creo que tu candidatura honra a la Argentina y que va a ser una diferencia para los millones de víctimas de tortura que están esperando una respuesta. Así que no quería dejar de mencionarlo. Y quisiera retomar algunas de las cuestiones que son muy importantes en términos de lo institucional. Creo que cuando nosotros nos dimos y nos seguimos dando la tarea de pensar en la tortura en distintos tipos de espacio y lo que significa la tortura en los espacios cerrados y en otros espacios para las mujeres, para las personas defensoras de derechos humanos, para los pueblos indígenas,
eso requiere no solo pensar en la institucionalidad como la policía, sino también en pensar cuál es el rol de la judicatura por acción y por omisión, y creo que acá lo retomaba Raúl, lo retomabas vos también en la presentación. Creo que la actitud omisa de los sistemas de protección alimentan y hacen posible que las mujeres no tengan una respuesta frente a situaciones de violencia, que frente a la situación de amenazas sostenidas a personas por la defensa de derechos, no haya una protección adecuada por parte de los espacios institucionales. Entonces creo que ahí hay todo un trabajo muy importante de coherencia también del trabajo entre lo que existe y los desarrollos que hay a nivel internacional y cómo eso permean a la institucionalidad a nivel nacional, ¿no? Tanto en las prácticas como en procesos participatorios, transparentes, que involucren a la sociedad civil, pero también en la promoción de personas y de pautas y políticas en esos espacios que tengan consonancia con ese principio de defensa de los derechos humanos. Y acá quiero destacar que durante el gobierno anterior, la Corte Suprema de Justicia Argentina tuvo algunos retrocesos muy significativos en la articulación de lo internacional con lo nacional. Y esos son los pasos que nos tiran para atrás en la protección de los derechos. Entonces creo que en términos de la institucionalidad, en términos de lo que son las pautas para responder desde la policía, en términos de lo que son las pautas para entender quiénes son, cuáles deben ser las calidades de las personas que ocupen estos puestos en los organismos de control, es muy importante que sean personas que están dispuestas a acompañar una agenda fuerte de protección de derechos. Y creo que tener en cuenta la realidad de las mujeres y también el hecho de que las mujeres tienen la posibilidad de acceder a estos espacios es muy importante para la Argentina, para garantizar en igualdad de condiciones y con un pool más grande de gente que los organismos internacionales y los espacios a nivel interno cuenten con la riqueza de la participación de las mujeres también. Así que ahí lo dejo porque ya fueron mis 3 minutos. Faltaban 7 segundos. Gracias por el regalo de los 7 segundos. Querido Claudio, te escuchamos. Sí, no es fácil establecer prioridades, obviamente, porque hay incendios simultáneos. Ahí todos están bastante interconectados. Pero así, yo diría que desde el punto de vista de la tortura es muy importante la lucha contra la tortura, el tener mecanismos nacionales de prevención efectivos. Y eso es esencial porque no es solo la novedad de algo diferente en la supervisión, que es normalmente reactiva, que es dar cuenta del cumplimiento de obligaciones, reaccionar frente a acusaciones de violación, etcétera. Tienen un rol, desde luego, de informar conducta futura, pero el mecanismo nacional de prevención es bien hecho, bien estructurado, que satisfaga los principios de autonomía e independencia, puede ser una contribución muy importante. Segunda cosa, internacional. Principios para guiar la acción internacional. Uno, la lucha por la independencia en los órganos. Oye, es un problema crónico esto, pues cada vez que se habla de fortalecimiento de los órganos de supervisión de las Naciones Unidas, hay que ponerle un espejito y al revés, es debilitamiento. O mejoramiento de la Comisión y Corte Interamericana, cómo afectar su independencia. Entonces, yo creo que un principio inspirador aquí es el tema de la independencia y diversidad, como decía también Vivi, de los órganos. Ahora, yo creo que también hay un tema ideológico muy importante. El hecho de que hoy día el COVID-19 ha confirmado lo que sabíamos antes, pues, que hay que tener políticas públicas que también, y derechos, para temas de derechos humanos, que no solo la abstención de acción o de violación. Hoy día, el tema de los grupos vulnerables, de la protección de la inclusión, requiere la formulación de políticas públicas y el poner recursos y crear una cultura en este sentido. El mercado es muy importante para
para la eficiencia de ciertas cosas, pero hay ciertas áreas que están fuera del mercado, que van desde el cambio climático a la protección, a la inclusión de la gente. Entonces, yo creo que hay como principios inspiradores aquí que deben guiar la conducta y que de ahí salen prioridades. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Y con lo que decías inicialmente de cómo establecer prioridades con incendios simultáneos, y terminabas hablando de cambios climáticos, ¿no? Y de los principios inspiradores, me venía a la memoria el libro de Raúl, La Pachamama y el humano, ¿no? Un libro exquisito, hermoso para leer en torno a este tema. Y bueno, y desde luego ya antes de darle la palabra a Raúl, las resoluciones de la Corte Interamericana en Plácido, en las cárceles brasileras de Plácido y Curado, son sin duda también una guía en lo que es la construcción de estándares para la urgencia en resolver el hacinamiento carcelario. Me volví a salir del rol, perdón. Querido Raúl, te escuchamos. Sí, yo que insistiría en dos cosas. Evidentemente que hay, bueno, establecer prioridades en esto, sí, claro que hay incendios simultáneos, sin lugar a dudas. Pero una de ellas sería insistir en el personal policial. Es decir, si todo trabajador tiene derechos laborales y los trabajadores policiales no lo tienen, es que le estamos violando derechos humanos. Entonces, lo primero que tendría que ser, bueno, reconocer los derechos laborales. No hay por qué militarizar policías. Las policías no son un servicio militar, son un servicio civil. Requiere jerarquía, bueno, como cualquier servicio civil. En un hospital también hay jerarquías, a nadie se le ocurre militarizar el hospital. Y de esa manera vamos a resolver algo. No nos engañemos. En América Latina, cada policía autonomizada hace caja, ejerce una agencia de recaudación fiscal, pero esa caja se recauda piramidalmente, pero se reparte en forma de pirámide invertida. Si dejamos que se sindicalice la policía, se va a discutir la distribución de la caja y la vamos a conocer. La vamos a conocer. Y por lo menos va a cumplir alguna función social. Y por otra parte, eso es lo único que puede crear conciencia profesional en el policía. La discusión horizontal de las condiciones de trabajo. No hay otra forma de crear conciencia profesional. Imagínense si los docentes solo pudiera hablar el ministro de Educación. Eso es absurdo. No sabemos con quién estamos hablando, hablamos con las cabezas, no hablamos con la gente que pone el cuerpo en la calle. Ese es uno de los problemas fundamentales. El otro, me hago cargo de la cuestión de la tortura blanca de que hablaba Juan, claro. Pero en la región la tortura que tenemos no es nada blanca, por regla general, es excepcional eso. Y creo que el sistema de cupos hay que tener cuidado, hay que ir a los congresos de Naciones Unidas, a los quinquenales de prevención del delito, y llevar y pelear por la cuestión de los cupos. No hay otra solución, no hay otra solución. Construir más cárceles, vamos a tener más cárceles superpobladas. No hay celdas vacías en el mundo. Eso es la experiencia mundial de Naciones Unidas. Puede haberlas en algún país escandinavo, etcétera. Bueno, estamos hablando de otra cosa. En realidad, no. Entonces, es lógico el sistema de cupos por lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Se va a soltar a tipos siniestros, homicidas seriales, violadores? No, todos los países los tienen presos. Pero hay una faja media de delincuencia de supervivencia y de delincuencia de gravedad media, muchas sin violencia, etcétera, donde ahí no hay regla. Eso cada país elige quién quiere tener preso de esa faja y quién no quiere tener preso. Y eso es lo que explica que, bueno, dos países que son los héroes, así, los campeones de los altos índices de prisionización, Estados Unidos, que bueno, hace décadas pasó a Rusia, que siempre fue la campeona, y al lado está Canadá, que tiene un índice muy bajo, y al lado de Rusia está Finlandia, que tiene el más bajo del mundo. ¿Qué, sueltan a los homicidas y a los violadores? No, eso no.
pero en esa faja media, en ese colchón medio, por eso digo que cada país tiene el número de presos que quiere tener. Esto no tiene nada que ver con la frecuencia delincuencial en una sociedad. Entonces, hay que pelear esto en los congresos quinquenales de Naciones Unidas, que ese sea el mandato que se le dé a la representación argentina en esos congresos. Y aunque quedemos en disidencia, aunque quedemos en minoría, hay que pelearlos, hay que pelear la tesis de los cupos. No hay otra para resolver este problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad es que nos vamos con muchas ideas. Fuimos anotando desde la Dirección de Derechos Humanos, al menos fuimos anotando muchas ideas para por lo menos provocar el debate interno y proponer políticas a futuro. Les quería contar, primero que quedaron algunas preguntas que nos fueron haciendo en el chat que llegaron a destiempo, así que por falta de tiempo, porque son casi las 2 de la tarde, no las vamos a responder, pero Mario se las lleva. Y por otro lado quería contarles que estamos preparando ya el segundo ciclo, o sea, la segunda parte de este webinar que está enfocado en diversidad e inclusión, lucha contra la discriminación a casi 20 años de Durban, que va a ser el 15 de septiembre y que esperamos contar con un panel como el que tuvimos en el día de hoy, que es un lujo. Le quiero dar la palabra ahora para el cierre al embajador Federico Villegas. Federico Villegas, además de ser el embajador ante organismos en Ginebra, ha sido director de la Dirección de Derechos Humanos 2 veces y es como el guía espiritual que tenemos en la dirección, o al menos yo lo tengo en lo que es mi mandato. Así que, bueno, Federico, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, un saludo a todas y todos. La verdad que un placer aquí. Gracias a todos y a todas por la invitación, por el equipo que se ha armado, por un panel de lujo y muchos grandes amigos, tanto el panel como los que están conectados. Y gracias también al jefe de gabinete de la Cancillería por los elogios y las menciones. Una gran responsabilidad estar aquí cuando uno tiene una pasión por un tema como es el tema de los derechos humanos. Simplemente, en aras del tiempo, quiero dejar 3 puntos de reflexión con base en lo que hemos escuchado, que ha sido obviamente sumamente rico, pero también muy desafiante. El primero es el tema del desafío que tenemos a nivel mundial de no retroceder en tema de tortura. Acá hay un problema que se ve en los organismos, se ve en todas partes. Si uno ve en perspectiva el derecho internacional de los derechos humanos, la primera sensación es que es muy antiguo, hace 75 años que están las Naciones Unidas, tenemos muchos tratados, tenemos 45 mecanismos internacionales de protección, convenciones y demás, pero la verdad no es así, porque el derecho internacional estuvo durante 300 años concentrado exclusivamente en la relación entre Estados. Por lo tanto, lo que cada soberano hacía dentro de ese Estado con las personas que estaban sometidas a la jurisdicción no era un tema de los otros Estados. Así se concibió durante 300 años. Entonces, esta nueva rama del derecho que tenemos hoy, hace solamente 75 años, es la punta del iceberg de lo que se viene en este tema. Porque solo hace 75 años empezamos a tener una empatía mundial y a entender que lo que hace otro Estado con sus individuos es un tema de todo. Y el problema que tenemos con la agenda de la tortura es que pasó a ser una agenda más de la agenda de derechos humanos, pero siguiendo un poco lo que decía el embajador Chávez, lo que decía Juan, lo que decía Mario, la tortura tiene que ser un tema de prioridad porque justamente la tortura es una de las pocas cosas que la humanidad dio un salto cualitativo, cuantitativo para abolirla. Es decir, la humanidad durante muchos siglos tuvo cosas naturales justificadas desde el derecho, desde lo social, desde lo religioso. La esclavitud, por ejemplo, o el colonialismo son un ejemplo. Y un día la humanidad dijo nunca más. Y después de decir nunca más en la esclavitud o en el colonialismo, la tortura, que era justificada también,
por el derecho, por muchas razones, para extraer confesiones, etcétera, la humanidad dijo nunca más y la abolió. Pero lamentablemente, claramente por todo lo que se ha dicho hoy, tenemos un problema de que puede retroceder ese salto y ser un salto para atrás. Y creo que el tema de seguridad, represión, capacitación de las fuerzas, etcétera, es uno de los grandes temas a desarrollar, pero también el tema de la discriminación con las personas privadas de libertad. Porque en realidad, convengamos que los discursos también del odio, de discriminación, han transformado a veces que las personas privadas de libertad son infrahumanos. Y por ser considerados tal vez infrahumanos, sus derechos no son contemplados y pueden permitir situaciones de violencia con más naturalidad. El segundo tema es cómo se para la Argentina frente a este desafío a nivel mundial. Y bueno, claramente, como decía el mejor Chávez, la identidad, el ADN argentino está relacionado con lo mejor que posiblemente haya producido el tejido social de la República Argentina, que es el movimiento de derechos humanos. Pero nuestro movimiento de derechos humanos, que nos ha distinguido tanto y ha hecho tantos cambios a nivel interno y a nivel internacional, no ha sido un movimiento cualquiera, sino que ha tenido una característica muy especial, que es la militancia, la visibilidad, etcétera, y la valentía, pero la creatividad jurídica. Si hay algo que ha caracterizado al movimiento de derechos humanos, son dos cosas: la formación de una masa crítica de manera sistemática en los últimos 40, 50 años de personas que jurídicamente saben de lo que hablan en materia de derechos humanos, y aquí en este webinar tenemos un ejemplo de esa masa crítica de varias generaciones, y eso es la gran riqueza que tiene la Argentina, que permitió los desarrollos inéditos a nivel mundial, a nivel interno, pero también las contribuciones a nivel mundial inéditas. Derecho a la verdad, desaparición forzada, todo lo que se ha mencionado ha sido un círculo virtuoso de la experiencia argentina impactando a nivel mundial. Y a su vez, en la época más oscura de Argentina fue al revés. El círculo virtuoso permitió traer de afuera hacia adentro para impactar positivamente adentro y mejorar la situación. Hoy tenemos un desafío doble. Necesitamos un doble círculo virtuoso, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, para prevenir que internamente en la Argentina y en todos nuestros países se retroceda en ese paso que ya dimos sobre erradicar la tortura, y a su vez nosotros como Argentina pararnos internacionalmente. Tomo el guante de lo que se ha dicho, la necesidad de tener un liderazgo que impacte positivamente. De eso se trata también, que tengamos un impacto positivo trayendo nuestra experiencia, nuestra masa crítica para los desarrollos. Y para terminar, creo que podemos pensar que de alguna manera estamos parados frente a una necesidad urgente que tenemos de construir algo diferente en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional. Algo diferente significa construir un puente entre el pasado y el futuro. Es decir, nosotros nuestra identidad y nuestro contexto histórico-político nos ha marcado en la forma en que nos paramos a nivel interno e internacional. Pero el mundo de hoy necesita un desafío enorme de una agenda de derechos humanos que es una punta del iceberg. Entonces, creo que el gran desafío es cómo hacer un puente entre nuestro pasado y el futuro de los derechos humanos, no solo de la Argentina, sino del mundo, para capitalizar esa masa crítica, muchas de las cuales están aquí presentes, para impactar en la nueva agenda de derechos humanos a futuro. Y los invitamos a eso, y cuenten conmigo, con la Misión Argentina, por supuesto, para ayudar en este desafío. Gracias a todas y a todos, y gracias a una de las masas críticas más jóvenes, que le devuelvo la palabra, que es la directora de Derechos Humanos, Cecilia Almeida. Bueno, muchas gracias, Federico. Les agradecemos a todos y a todas la participación, a los panelistas y a las panelistas también. Y bueno, es hora de ir a almorzar, al menos en Argentina. Así que buen almuerzo, y los esperamos en el próximo seminario el 15 de septiembre.
Muchas gracias.